Señor amado. Quítame ese velo, Señor, para que pueda ver. Pon colillo en mis ojos, Señor, para que pueda ver, Señor, las maravillas que tú tienes acerca de mí. Lo que tú has hecho, Señor, en la cruz es maravilloso. Gracias por bendecirme, por guardarme para este momento hermoso, Señor. Tu fidelidad es grande con cada uno de tus pequeños, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, oh Dios, por siempre. Amén, aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Y exaltemos al Dios de los cielos, porque Él vive, Él permanece, Él está con nosotros, en medio nuestro. Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Le damos gloria y honra al Señor. Bendito el que vive por siempre y para siempre. Aleluya. Estamos contentos, hermanos. Estamos contentos esta mañana y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos ha permitido que nos reunamos en este lugar. Bienvenida, hermana. Todos los hermanos y bienvenidos, pues los amigos que están con nosotros esta mañana, ¿verdad? La iglesia les dice: bienvenidos. Aleluya. Es maravilloso, hermano. Tome asiento. Tome asiento, hermano. Estamos contentos mientras usted encuentra 1 Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 12 en adelante. Pues estamos contentos, hermanos, que el Señor nos haya permitido reunirnos esta mañana en este lugar. Pero también le enviamos saludos a todos los que constantemente están ahí siguiendo, ¿verdad? De diferentes partes del mundo, ¿verdad? Así que estamos agradecidos porque la palabra de Dios está llegando a esos corazones. Aleluya, bendito el Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 15. Si usted no lo tiene ahí, o si no tiene la Biblia, pues aquí al frente le va a aparecer en la pantalla, ¿verdad? Y vamos a dar inicio. Le suplico que usted atentamente escuche esta palabra porque nos va a edificar a todos. La palabra del Señor dice así. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 15. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Señor, ya leímos tu palabra, ahora pedimos que nos edifiques. Lléname, Señor, renueva mi entendimiento, Padre. Fortaléceme, Espíritu Santo, te suplico con todo mi corazón, que mientras yo predique, Señor amado, tú abras nuestro entendimiento. Que seas tú produciendo esos cambios en nuestras vidas, porque los necesitamos, Señor, para la vida eterna. Aleluya. En el nombre de Jesús te damos gloria. Amén. Esta mañana, mis amados, vamos a meditar en un tema: ¿cómo se edifica la iglesia de Cristo? ¿Cómo se edifica la iglesia de Cristo? Al hablar de edificación, lo vemos desde el punto de vista espiritual. Allá en Efesios 2:20 menciona de que nosotros tenemos ya un fundamento, y ese fundamento está en la doctrina de los apóstoles y profetas, pero además de eso está en nuestro Señor Jesús, que es la piedra angular o la piedra de ángulo. Pero cuando nosotros edificamos una casa, nosotros sabemos que necesitamos tener cimientos, o tenemos que tener bases sólidas para que esa casa permanezca por mucho tiempo. Nadie va a construir una casa para que a los 2 años esté en el piso o se caiga, o que de repente venga un temporal, venga un huracán, lo que está de moda hoy, y que destruya la casa. Nosotros tenemos que pensar que cada edificación se hace cada día más pensando en las
usando la nueva tecnología, viendo las dificultades que han tenido los constructores anteriores, muchas cosas que consideran el tipo de suelo, una gran cantidad de cosas que ahora se consideran. Los planos, para eso están los arquitectos, los ingenieros y pues los constructores. Entonces, una casa bien edificada va a permanecer. Y si permanece es porque tiene buen fundamento. Como iglesia nosotros tenemos que ser edificados. Edificar significa construir sobre bases sólidas, construir una iglesia en el fundamento de la palabra del Señor, porque el evangelio del Señor es poder. Y si la palabra de Dios y es el evangelio de Jesucristo, esa palabra es la que va a transformar nuestra vida. Así que es necesario que como iglesia, para ser edificados, tomemos en consideración 4 cosas que yo les voy a decir. La primera cosa que yo quiero que consideremos es que para edificar la iglesia de Cristo, o cómo nosotros edificamos la iglesia de Cristo, la vamos a edificar con una buena relación entre la congregación y sus líderes. Una buena relación entre la congregación y sus líderes. El liderazgo no es sinónimo de supremacía, mucho menos es sinónimo de autoritarismo. El liderazgo es sinónimo de servicio. El liderazgo es sinónimo de amor, de paciencia, de muchas cosas que como nosotros debemos de reflejar, debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Hay muchas características que deben sobresalir, porque nosotros en realidad no es que estamos haciendo o que somos mejores que los que no tienen un papel desempeñado como líder. Nosotros hacemos una función diferente a lo que los demás están haciendo. Recuérdese que aquí nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Usted tiene que identificarse en qué parte del cuerpo está usted trabajando. ¿Cuál es la función que usted está desempeñando? Y para eso es necesario que nosotros consideremos estos consejos que la palabra nos da. El primer consejo dice que reconozcamos a los que trabajan y os presiden en el Señor. Pero además de eso dice después algo, una palabrita que es como que de repente como que no es tan agradable a nuestros oídos y nos amonesta. Porque todo de repente es bonito cuando todo va bien. Pero qué maravilloso fuera que no hubiera ningún problema. Maravilloso, eso fuera especial y fuera glorioso. Pero eso solamente lo vamos a alcanzar cuando Cristo venga con nosotros. Mientras tanto, tenemos que luchar con una serie de cosas, hermanos, que tenemos que enfrentar, dificultades, situaciones donde va a ser necesario que alguien le trate de corregir en base a o en base con, que tenga un parámetro. Y en este preciso o en este caso, nosotros el parámetro que tenemos es la palabra de Dios. Porque yo soy igual que usted. Y mis consejos de hombre lo pueden confundir en algún momento. Porque a mi parecer le puedo decir yo, a mi parecer usted haga esto. Pero en realidad eso puede traer una consecuencia que usted después va a lamentar y va a decir, él me dijo que lo hiciera. Por eso yo soy bien categórico, yo a nadie le digo qué es lo que tiene que hacer. Usted toma la decisión por su cuenta. Yo lo que le voy a decir es la palabra del Señor, lo que la palabra de Dios dice. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que el liderazgo debe de ser con el ejemplo, no con el consejo. ¿Es necesario el consejo? Claro que sí, pero es más importante el ejemplo. Y como líderes nosotros estamos llamados a ser ejemplos en todo. Y me va a decir en qué. Hasta a la hora de llegar tiene que ser ejemplo. Pero que no se vaya el gozo. Tenemos que ser cuidadosos en todo. En el porte, no es el tamaño, ¿verdad? Sino que estoy hablando de la manera de cómo nos vestimos, ¿verdad? Con humildad, claro que sí. Porque aquí nadie le va a pedir que venga con trajes Versace, con cosas así, ¿verdad? De esos que venden solo en galerías, que solo los ve uno de repente. No. Usted
Usted tiene que venir aquí con presentación, presentable, porque usted viene a encontrarse con su Señor. Usted viene a la casa del Señor. La vestidura que el Señor nos va a dar cuando estemos en su presencia es una vestidura limpia y resplandeciente, porque nosotros estaremos en la presencia del Rey de los cielos. Entonces no podemos venir de igual manera nosotros a presentarnos delante del Señor como que si usted fuese para la cancha. Si usted va para la cancha no va a ir con traje, ¿no? Tenemos que ir bien presentables. Pero eso es por parte de lo externo. Pero lo más importante debe ser lo interno. ¿Qué es lo que hay entre nosotros? O qué hay en mí como líder. O qué hay en usted como líder. Fíjense que hay un consejo bien maravilloso que nos da Primera de Pedro, capítulo 5. En el versículo 2 y el versículo 3 nos habla de ese consejo. Y el Señor, como buen liderazgo que nosotros debemos de desempeñar, nos da este consejo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Oiga bien como dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Si usted ejerce un liderazgo dentro de la iglesia, usted tiene que hacerlo voluntariamente, no a regañadientes, ni mucho menos quejándose, porque de lo contrario eso no le agrada a nuestro Dios. Tenemos que estar alegres. Hermano, le toca otra vez. Amén, va a decir usted con una sonrisa, de esas sonrisas colgantes, ¿verdad? Una sonrisa con gozo, con alegría. Pero que tal le digan, hermano, le toca otra vez. Ay, hermano, y sin necesidad de solerse. La actitud muchas veces habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Y tenemos que tener en consideración eso. Voluntariamente, no por ganancia deshonesta. O sea, que hay una manera honesta de ganar, pero mucha gente se aprovecha porque tiene una posición, un liderazgo, se aprovecha y dice, esto es para mí. De una manera deshonesta llena su bolsillo, llena las arcas. Y se favorece solamente él y no ve la necesidad del pueblo. Nosotros no podemos actuar de esa manera. Como líderes tenemos que actuar con integridad. Como líderes tenemos que ser íntegros delante de la congregación. Si yo quiero que usted tenga confianza conmigo, yo tengo que tener confianza con usted. Y eso va a hacer que usted me conozca. Mientras usted no me conozca, no me va a tener confianza. El día que usted me quiere visitar a mi casa, puede ir con toda libertad, hermano. Usted puede ir a la hora que quiera, tóqueme la puerta. Usted bienvenido. Yo no le puedo nada a nadie. Usted puede llegar allá con alegría de corazón y se va a dar cuenta cómo nosotros vivimos. No se va a asustar porque va a entrar al palacio. Usted va a estar en sitio y cosas así. No. Usted es bienvenido, hermano. Y usted va a llegar allá. Yo no le escondo nada a nadie. Yo trato de ser lo mismo aquí como allá. En todas partes donde me conduzco. ¿Por qué razón? Porque es necesario que nosotros seamos ejemplos de los demás. Pero vean lo que dice el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cuánta gente se enseñorea por un liderazgo que tiene? Y quiere que, yo no estoy diciendo que es malo, pero hay veces la gente se pasa, se aprovecha, le da la mano y se agarra hasta más arribita. Si ya no le tienen el parqueo preparado, si ya no le tienen, le agarran el carro y se lo van a estacionar, no se siente cómodo. Vale el parking. O si de repente no le tienen la silla preparada, no se siente cómodo. O por ser el líder quiere que lo sienten en la mejor silla. O que lo reciban con tanta alegría, con tanto gozo. Eso debe de existir, pero no para enseñorearse de nadie. Nosotros como líderes tenemos que vivir en el ejemplo de Jesucristo, que seamos mansos y humildes de corazón. Cuando nosotros hagamos eso, la gente se va a acercar. Pero el liderazgo, la mayoría de gente en el mundo, yo le digo porque vengo de una vida totalmente distinta, donde usted tiene una posición y a usted le han dicho, lo han instruido para que las posiciones, las órdenes se cumplan y no se discutan. Pero aquí es diferente. Aquí nosotros por amor tenemos que servir. Por amor tenemos que trabajar. Y lo tenemos que hacer con esa alegría, no enseñoreándonos de nadie.
Y eso es lo maravilloso, porque reconocer entonces a aquellas personas que lo hacen bien, creen que no vale la pena. Reconozcamos ese trabajo. Usted tiene un liderazgo. Usted ame a su líder, respete a su líder. Una de las mejores pagas que puede tener un líder es que usted sea obediente. Es que usted cumpla lo que se le delega que haga. Quiere frutos, que en verdad sean frutos dignos de arrepentimiento. Pero si de repente el líder le delega algo y usted va, en vez de ayudar, va a estar poniendo una situación en contra o poniendo situaciones que no son agradables a lo que o va en contra de la corriente, eso no es así, no debe de ser así. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que dar buenos frutos, ¿verdad? Oye, como dice, tenemos que ser ejemplos de la grey. La grey es todo el pueblo de Dios. Independientemente, todo el mundo tiene los ojos puestos sobre nosotros. Tenía que como llegó vestido. De repente puede salir una conversación de ese tipo. Si se le olvidó el cinto, por ejemplo, pues sin cinto. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en eso. No porque vamos a andar actuando con astucia o con cualquier artimaña y por eso nos vamos a cuidar. No, porque eso tiene que ser el fruto de nosotros como buenos líderes, como ejemplo. Porque la gente está acostumbrada, viene con mañas, viene con un montón de cosas de afuera. Y nosotros estamos aquí para ayudar a que renueve su entendimiento. Y tenemos que ser ejemplos de ella. La gente tiene que cambiar y tiene que ver que nosotros somos diferentes, no porque decimos aleluya, no porque decimos amén, no porque andamos una Biblia. La Biblia cualquiera la anda. Y hay veces hasta andan 2 o 3 Biblias. Y hasta en el carro le ponen una Biblia, hasta se les arruina porque nunca la leen, ahí la dejan pegada y por el sol se les arruina. La Biblia no tenemos que andarla ahí, tenemos que andarla en el corazón, aquí en la mente, y ponerla por obra. Eso es lo que tenemos que hacer. La gente tiene que ver que nosotros no nos llaman hijos de Dios porque venimos a la iglesia, sino por los frutos que damos. Ahora bien, ¿cuáles son los frutos que nosotros damos? ¿Son buenos? ¿O son malos? No me ponga triste. Pero presidir entonces es administrar y gobernar. Y usted sabe que administrar nosotros tenemos que pedirle a nuestro Señor esa dirección. Constantemente usted pídale dirección a su Señor. Nosotros vamos a tratar de darle directrices como hombres. Pero también el Señor a usted le da sabiduría, le da entendimiento, le da inteligencia, le da conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de oración. Todo eso tiene que tenerlo usted para ser buen ejemplo, ¿verdad? Entonces, 1 Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Fíjense que para muchos, yo me recuerdo que cuando yo comencé el instituto, comencé a estudiar, yo bien contento porque yo había recibido ya una vez una palabra de alguien que me dijo que el Señor me había llamado a predicar. Y yo dije, mañana va a ser. Y cuando yo llegué allá, lo primero que me recibieron, un muchacho que iba adelante de mí, yo le dije, yo siento que tengo el llamado, yo bien inspirado, bien contento. Y me dijo él, el que anhela obispado, buena obra desea, me dijo. Pero tiene que ser reprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, esto y lo otro. Y cada vez que me iba diciendo cosas, yo me iba haciendo más chico. Porque me autoevalué. Y yo sabía que me hacían muchas cosas, me hacían falta. Aún, óigame bien, aún, cuando yo ya me sentía un poco en una posición diferente, espiritualmente hablando, yo dije, si paso este filtro es porque en verdad ya falta poco, Señor, dije yo. Y me acerco a mi esposa y le digo, ¿qué piensas tú? ¿Tú crees que ya estoy listo yo para ejercer el llamado? ¿Quieres que te diga la verdad? Me dijo. Pues claro, con ese propósito me he acercado. Todavía no, hombre. Aleluya.
Muchas veces nosotros quisiéramos que eso se hiciera así rápido. Pero ejercer, hermano, no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. Dios te va a exaltar cuando fuere tiempo. Y si tú tienes un llamado de parte de Dios, espéralo porque Dios lo va a cumplir. Pero cuando estés preparado, cuando estés listo, cuando estés ya bien cocinadito, Dios te va a dar, Él te va a respaldar. Ustedes están aquí por misericordia de Dios, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. No es porque yo sea campeón, es porque es pura misericordia de Dios. ¿Verdad? Entonces, una de las cualidades que debe de tener el que ministra, tiene que gobernar bien su casa. 1 Timoteo 3, capítulo 4 y versículo 5. Oiga bien como dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Se da cuenta que ejercer una función o estar al frente no es sencillamente fácil? ¿Cuántas veces yo huí? Tampoco me estoy echando flores, porque no es ese el propósito. Lo que estoy diciendo yo es que es un proceso que tenemos que pasar. Son etapas que tenemos que vivir para entender que en verdad Dios lo ha llamado. Y cuando usted entiende ese propósito de Dios, usted le va a servir con todo su corazón al Señor. Y no va a importar lo que le digan, no va a importar lo que venga, porque usted sabe que el que lo respalda es el poderoso de Israel. El que está con usted es el poderoso de Israel. Y Dios va a cumplir su palabra porque Él nos manda para camino. Y tenemos que saber esperar. Fíjense que allá, usted se da cuenta, allá afuera, ¿cómo es la gente? A lo mejor lo han de decir con justa razón, o tal vez no. Si los pastores son ladrones. ¿Ha oído usted alguna cosa como esa? Tú vas y le das el diezmo, ahí le estás dejando, y mira, él más gordo se está poniendo, mejores carros se está comprando, mejor casa, y tú sin carro, sin nada, sin esto y sin lo otro. Y le empiezan a decir todo ese tipo de cosas. El que es íntegro, hermano, ¿qué le toca? Aguantar. Pero el que no, sigue viviendo a su manera. Sigue agarrando lo que no le pertenece. Pero nosotros tenemos que ser íntegros, los líderes tenemos que ser íntegros. Y eso nos va a permitir tener una relación con el pueblo de Dios. Esa relación, usted conmigo va a tener confianza y yo con usted. Porque usted me va a ir conociendo poco a poco y yo a usted también. ¿Verdad? Porque muchas veces, hermano, no es lo que decimos, son nuestras actitudes las que nos representan más que nuestras palabras. ¿Verdad? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. 1 Corintios 4, 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y muchas veces dentro de la congregación, hermano, cuando se le acerca a alguien para decirle una palabra, para decir, hermano, mira, por favor, deja de hacer lo que estás haciendo. Muchas veces no crea que se va contenta la persona. Y lo digo por mí, yo no estoy especulando nada por usted. Porque yo he pasado, yo ya viví eso. Y uno se va disgustado, uno se va enojado y va pensando que este pastor aquí, que este líder aquí, que lo que me está diciendo es, lo dijo por mí, que esto y lo otro, que me está tirando indirecta. El evangelio no es para tirar indirecta, hermano. El evangelio es para que se arrepienta. El evangelio es para que enderecemos nuestros pasos. Si aquí yo no he escrito ningún libro, lo que yo les hablo es palabra de Dios. El problema es que como nuestra vida está en un estilo y en esa condición de comodidad no queremos cambiarla, por eso nos sentimos incómodos. Porque alguien más nos está dando una instrucción que nos está diciendo, por allí donde tú estás o de la manera que tú estás, no es la correcta. A Dios no le agrada. Hay gente que no se lo va a decir. ¿Sabe por qué? Porque es asalariado. Porque anda buscando su dinero. No que usted se salve. Yo prefiero, hermano,
y no ese es mi deseo, porque tampoco es malinterpretar. Yo prefiero que si usted se va a ir, se vaya con la verdad y que no se quede con la mentira. Que yo le voy a estar diciendo, sí, hermano, usted está bien y estando mal. Si usted está bien y siéntase contento. Pero si está mal, no está mal del otro. Si está mal, pues actuando mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Y si yo me doy cuenta, yo voy a tratar de, en base a lo que la palabra dice, tratar de que enmendemos. Porque yo también me equivoco. Pero lo mejor es que nosotros veamos la situación y nos dispongamos al cambio. ¿Queremos ser mejores? Tenemos que entonces actuar, porque no podemos quedarnos en decir, no, si yo me doy cuenta que esto me hace falta, pero no actuamos. Tenemos que ejercer esa actividad, tenemos que ponerle esa fuerza y pedirle a Dios, produce el querer como el hacer en mí, Señor amado. Y Dios nos va a dar fuerza para seguir. Miren lo que dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Esto es hermoso, hermano. Por eso es que cada líder tiene que ser ejemplo, para que la gente imite las cosas buenas que nosotros hacemos. Si es algo malo y no le edifica, no lo haga, hermano, sencillamente. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Ahora veamos lo que dice el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. Levante la mano a los obedientes. ¿Y los desobedientes? No vinieron, ¿verdad? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Sabe que el trabajo no es fácil, no es sencillo. Yo me tengo que acordar de todos ustedes, hermano. Aunque no me quisiera acordar, tengo que hacerlo. Volvió el gozo, hermano. Tengo que acordarme, hermano, porque yo tengo un compromiso delante de Dios. También delante de ustedes, hermano. Créame, con todo mi corazón se lo digo. Y cuando yo le hago o le digo algo, o me acerco a usted para decir algo, no hay maldad en mi corazón. El mayor deseo que hay es que usted sea edificado. Y le pido a Dios, y muchas veces en los secretos yo derramo mi lágrima. Porque es necesario, hermanos. Es necesario que entendamos esto. Yo sé que algunos probablemente lo verán así, ¿verdad? Pero otros tal vez no lo valoren. Yo veo gente con mucho potencial que lo desperdicia. Me causa tristeza. Me causa dolor. Digo yo, Señor, ten misericordia. Porque yo tengo claro, como les decía el viernes, si se recuerdan, como decía Samuel, lejos esté de mí que peque contra Jehová, cesando de rogar por ustedes. Más bien trataré de instruirlo por el camino bueno y recto. Mi oración no va a ser para condenación. Mire, el hermano ya no se pareció por aquí, castígalo, Señor, mándale fuego. Yo no voy a pedir eso, hermano. Yo voy a pedir misericordia y le voy a decir, ten misericordia, Señor. Tú sabes lo que es en su corazón. Tú sabes por qué no ha venido. Dale fuerzas para que siga adelante. Motívalo, ponle en su corazón. Y si todavía hay maldad, Señor, sana de su corazón. Si ha hablado algo mal de mí, yo lo perdono, Señor. Yo no tengo, es mal, te pido que lo bendigas de gran manera. Si es posible que sea más bendecido que yo, Señor. Dios nos va a dar lo que es justo a cada uno. Pero necesitamos, hermanos, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Yo no me estoy enseñoreando de nadie, ustedes lo saben. Cualquiera puede ser testigo de lo que yo estoy diciendo. No es ese mi punto ni mi posición. Lo que yo anhelo es que seamos diferentes. Yo estoy, sinceramente, les digo, yo quiero que nuestra iglesia produzca
produzca frutos dignos de arrepentimiento. Yo no me comparo con ninguno otro, con ninguna otra iglesia. Yo veo lo que nosotros podemos alcanzar a la luz de la palabra. Y eso es lo que nos debe de interesar. Por eso debemos de estar unánimes. Vean cómo el Señor nos viene hablando. Tenemos que estar unánimes, tenemos que ser perdonadores, tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos para que todo esto se cumpla. Y como líderes, ser ejemplo, que la comunicación que haya entre el líder y el miembro sea una comunicación maravillosa delante del Señor. Pero además de eso, el segundo consejo es que debe de haber, o cómo nos edifica la iglesia de Jesucristo, es con una buena relación entre los miembros de la congregación. Si se fijan, el primer nivel es entre el liderazgo y los miembros. Ahora es entre los miembros. ¿Por qué razón? Vean lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. ¿Cómo tiene que ser entonces esta relación? Tiene que ser con armonía, con respeto, con gozo en todo lo que nosotros hacemos. Si usted se da cuenta, tenemos que entender que cada uno de nosotros forma parte del equipo de la senda antigua. Cada uno de nosotros, de los que está aquí reunidos, forma parte del equipo. Y si alguno flaquea, todos tenemos que echarle la mano. Y si alguno tiene un éxito, todos tenemos que alegrarnos. Nosotros tenemos que trabajar en ese sentido. No tenemos que ser egoístas, tenemos que impulsarnos hacia alcanzar la meta. Si alguien está con poca fuerza, no fuerza física, sino fuerza espiritual, el hermano ya no se ha aparecido por aquí. Es que anda de vacaciones, va a decir usted, por eso es que no ha venido. Pero ¿qué tal no anda de vacaciones y no se aparece? Tenemos que clamarle al Señor, tenemos que pedirle. Pero fíjese, ¿qué significa entonces, hermano, la palabra ocioso? La palabra ocioso significa que es una persona que está sin hacer nada. Una persona que no produce ningún fruto. Aquí no hay ociosos. Los ociosos no pertenecen a esta iglesia. Ellos están afuera. Aquí todos nosotros somos obreros de la obra del Señor. Somos obreros de la senda antigua, hermano. Bendito el Señor. Yo quiero que vayamos a ver una palabra que está en Mateo 25. Hay un ejemplo bien típico para cada uno de nosotros que trabajamos en la obra del Señor. En Mateo 25, versículo 24, dice que ahí habla esta parábola que está hablando, la parábola de los talentos. Pero llegando también el que había recibido un talento, recuérdense que había en esa parábola, para que entiendan lo que voy a decir, en esa parábola al primero le habían dado 5 talentos, al otro le habían dado 2 talentos y a la otra persona le habían dado 1 talento. Pero los talentos habían sido dados conforme a la capacidad, dice la parábola. Si usted lee la parábola, ahí va a encontrar lo que yo le estoy diciendo. Conforme a la capacidad el Señor le ha dado, conforme a su capacidad el Señor le ha dado esos talentos a usted. Entonces, pero aquí sucedió que con aquella persona que tenía un talento, porque Dios quiere que todos produzcamos fruto. Todos debemos de producir fruto, porque ya no lo hacemos con nuestra capacidad, es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y vean lo que dice Mateo entonces 25-24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Nosotros no podemos presentarnos con esta misma actitud delante del Señor cuando Él venga y nos pida cuánto hemos producido. ¿Qué le vamos a decir entonces al Señor? Oiga lo que le responde el versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Oiga lo que va a hacer el Señor, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. ¿Quiere usted perder lo que Dios le ha dado? Entonces tenemos que trabajar, tenemos que dejar de ser ociosos. Esa palabra como que siente un poco como ofensiva, ¿verdad? Pero ocioso significa que no producimos nada. Tenemos que producir, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor va a venir a buscar fruto cuando menos nosotros lo esperamos. Cuando menos nosotros lo esperamos, el Señor va a llegar y le va a decir, te di un talento, ¿dónde está? No le podemos responder de la misma manera, tuve miedo y me escondí. O fui y lo escondí en la tierra. Porque si no, nos va a pasar lo que le pasó a la pobre higuera. Recuérdense lo que le pasó a la higuera. Marcos, capítulo 11, versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, oiga bien como dice, fue a ver si tal vez, oiga bien, si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. Pero vea la frase que a continuación sigue. ¿Qué dice esa frase? No era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma a nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El Señor va a venir a buscar fruto a nosotros cuando menos lo esperamos, cuando no sea tiempo de frutos. ¿Y qué le vamos a dar? No podemos estar, yo le he dicho en otra oportunidad, solamente las hojas, viviendo de apariencia, que somos buenos creyentes. Nosotros nos vamos a identificar porque damos buenos frutos. Para que cuando el Señor llegue o cuando la gente se nos acerque, ellos vean que en verdad estamos dando buenos frutos. Y los frutos tienen que comenzar con esos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿vale la pena dejar de estar ociosos? Claro que sí. Tenemos que trabajar para el Señor. Usted tiene trabajo que hacer. Allá donde usted va y trabaja todos los días de lunes a viernes, allá hay gente con necesidad. Alguien tiene que saber que usted es creyente, man. Alguien tiene que saber. Alguien tiene que reconocerlo a usted. Ahí viene el hermanito fulano de tal, o la hermanita fulana de tal. Porque aquí dentro de la iglesia todo el mundo se confunde. Si aquí hay trigo y cizaña, falsos hermanos. Pero no se asusten, que aquí no hay, hermanos, es en la otra iglesia. Pero tenemos que entender esa parte, que esos frutos nos tienen que distinguir a nosotros. ¿Cómo se conduce usted en su trabajo? ¿Lo conocen porque es creyente? ¿O lo conocen porque, no, dice que va a la iglesia? No le crean. ¿Ah? Tenemos que dar frutos. La gente tiene que ver cambio en nosotros. La gente tiene que conocer que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, bendito el Señor. Nunca pues, le dijo, coma nadie fruto de ti. Pero fíjese, dice que amonestemos a los ociosos. Ahora que ya conocemos quiénes son los ociosos, los que no producen nada, ahora toca amonestar. ¿Quién quiere ese trabajo? ¿Quién quiere ese trabajito? Qué fácil decir al hermano, mira, endereza tus pasos. Hermanito, no estás dando fruto. ¿Quién quiere ese trabajo? Que me lo diga, yo se lo doy rapidito. Vamos a poner aquí ese liderazgo, ¿verdad? Para amonestación. Yo le estoy seguro que nadie quiere ese, hermano. El don de sanidad todo el mundo lo quiere. Pero ese trabajo nadie lo quiere. ¿Y sabe quién lo tiene que hacer? A mí me toca. Y yo lo voy a hacer con gozo, hermano, con alegría, a sabiendas de que muchas veces usted se me puede enojar. Pero quiero decirle, yo lo amo cada uno de ustedes. Por el nombre, hermano. En el amor de Cristo, que le digo con todo mi corazón, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se me enoja. Enójense ahora, mañana le doy un abrazo y se les quita. Esa es la medicina. Pero tenemos que, porque alguien tiene que decirle a usted, hermano, yo no puedo engañarlo. Si usted hay algo que no es correcto, que yo, a la luz, que son sus frutos,
están siendo contrarios a lo que la palabra dice y yo me doy cuenta, yo tengo que decírselo. Diferente es que yo no me dé cuenta. Pero si yo me doy cuenta, yo digo, no, el hermanito es el que, ya saben, hermano, él, pero es mi amigo. No, hermano. Si usted se me va a acercar a mí, me va a dar un abrazo que sea con sinceridad. Si usted me va a dar algo, lo que sea, que démelo con alegría de corazón. Pero yo desde ya le digo, hermano, eso no me va a restar autoridad para decirles una cosa que tengan que yo decírselo, porque el Señor me va a pesar el día que Él venga. Y espero que usted me entienda esa parte, hermano, porque con todo mi corazón se lo digo, voy a intentar hacerlo de la mejor manera. Si todavía me hace falta, pues tienen que entenderme, ¿verdad? Pero yo sé que Dios siempre nos ha ayudado. Gálatas 6:1. Porque advertir entonces, hermanos, es prevenir. Advertir es, amonestar es advertir de esa falta o de ese error antes de tomar una acción o una decisión en contra de la persona o del que esté haciendo algo incorrecto. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que si yo todavía ando medio chuleteadito, todavía entonces, mire, tengo que tener, no, todavía pues no, ¿verdad? Tengo que meterle más ahí para que el Señor me dé las palabras y me respalde. Y a la hora que yo le diga al hermano, no vaya a entrar en una discusión cuando él me diga, pero ¿y tú por qué lo haces? Y empezamos, espérate, no, que está sano. No es así. Tenemos que tener carácter, claro que sí. No todo el tiempo va a ser risa. Hay momentos que yo le digo, se siente la presión. La presencia de Dios también. Aleluya. Les voy a tomar una foto ahorita aquí, hermano. Es bonito cómo se ve la congregación, muy atenta, no creo que por otra cosa. Así que, hermanos, si alguno fuera sorprendido por alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle al tal con mansedumbre. Por eso vale la pena que todo el líder que tiene una función dentro de la iglesia esté de rodillas. Que busque al Señor, todo aquel que le sirve al Señor tiene que estar de rodillas. Y aunque no le sirva, me refiero con una nominación, con un cargo, con un liderazgo, tiene que estar de rodillas. Porque van a haber momentos donde se necesita sacar lo espiritual. Porque la gente identifica lo espiritual cuando habla en lengua, que no estoy diciendo que es malo. Es cuando tiene un sueño, es cuando dice Dios me dijo. Si yo no le he dicho a nadie, se lo he dicho yo, ¿verdad? Pero no vamos a tocar ese tema. Lo que yo quiero decirles es que es necesario, cuando usted está a prueba, cuando usted entra en un conflicto, ¿cómo reacciona? ¿Tiene dominio propio? ¿O cómo reacciona? Todavía saca el machete, no se ha hecho todavía, como decía el hermano, no se ha convertido. ¿Actuamos de esa manera? No, tenemos que pensar, tenemos que meditar, hermanos, que cuando nos vamos a acercar a alguien, que sea con esa mansedumbre, con ese deseo y con ese anhelo de que el hermano se mejore. ¿Por qué? Porque la iglesia es casa de restauración. Aquí usted viene a restaurarse, hermano. Usted viene a renovar su entendimiento. Aquí usted viene a tomar fuerzas. Entonces tenemos que pensar en eso, tenemos que tener ese deseo, restaurarle con mansedumbre. Pero además de eso, dice 3 cosas más. Alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles y que seamos pacientes para con todos. Eso es entre la relación entre los miembros. Tenemos que hacer entonces, alentar al de poco ánimo. ¿Se ha fijado que de repente cuando uno comienza en el camino del Señor, y algunos también que de repente tienen su guillita, pero por ser que no se mantiene constante, uno de los peores errores del creyente es que sea indefinido, que sea tibio, o es frío o es caliente.
Pero cuando andamos así, siempre vamos a estar en un momento de alegría. Cuando hay mucha alegría, gritamos, saltamos, hacemos de todo. Pero cuando hay tristeza, nos ponemos tan cabizbajos que no quisiéramos que nadie nos hable. Ni el que se coma el gusanito, nada de eso. Todos tenemos que entonces ver esa situación. Hermano, ¿qué te pasa? Hermano, te veo como triste. ¿Qué está pasando? El Señor quiere animarte. El Señor le va a dar palabras a usted. Anímate, siga adelante. No te quedes. Te hemos extrañado, hermano. ¿Por qué no habías venido? Pero si lo recibimos, si está Lugier, por ejemplo, y está ahí en la puerta, mire, hasta el fin que se apareció el hermano. ¿Cree que serían palabras de ánimo? Rapidito le dice, ahí mismo da la vuelta y se va. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Animar a los de poco ánimo. ¿Por qué dice esta palabra? Porque siempre dentro de la congregación va a haber gente que va a pasar esos momentos. Y estoy seguro que usted ha pasado esos momentos. Yo también los he pasado. Y alguien más se me ha acercado y me ha dado ánimo, me ha alentado. Es necesario. Pero también dice que sostengamos a los débiles. ¿A los débiles en qué? En la fe, no los que no pueden caminar y andan así. ¿Verdad? A los débiles en la fe. ¿Verdad? Tenemos que alentar y sostenerlos. ¿Cómo lo vamos a sostener? Con oración, hermano. Recuérdense aquellos hombres que llevaron al paralítico, lo bajaron, hicieron al hoyo en el techo, y el Señor le dijo, no por la fe de este hombre paralítico, sino por la fe de ellos hice el milagro. El Señor por la fe de nosotros ha hecho milagros aquí, hermano. Por la fe de sus hijos. Porque hay gente que no dice creer en Dios. Amo, Señor, tu nombre. Amo tu palabra. Pero a la hora de cumplirla, nada, ni se acuerda. Eso es amor. Eso no es amor. Entonces, nosotros tenemos que identificar eso. Alentar a los de poco ánimo. Además de eso, dice que debemos de ser pacientes para con todo. La paciencia es fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Ay, qué hermoso es. Fruto del Espíritu, no frutos del Espíritu. Fruto del Espíritu, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ya lo sabe. Entonces, Efesios 6, 10 y 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Porque yo, ¿qué fuerza le puedo dar? Le puedo dar ánimo, le puedo dar palabras. Claro que sí, que le van a ayudar. Pero las fuerzas provienen del Señor, porque Él es el que multiplica las fuerzas, usted no tiene ninguna. ¿Con qué se va a defender usted de los dardos de fuego del maligno? Con el escudo de la fe. ¿Con qué se va a defender usted de aquellas cosas que vienen a su mente? Con el yelmo de la salvación. ¿Con qué usted va a pelear lo que le corresponde y no va a dejar que le arrebaten sus bendiciones? Con la espada del Espíritu. Es una arma ofensiva que nosotros tenemos. Las demás son defensivas. Con esa nos defendemos. Con la espada nos sirve para pelear nuestra batalla. Y decirle al Señor, aquí estoy de rodillas. Cuando yo soy débil, tú eres fuerte en mí, Señor amado. ¿Verdad? Entonces pensemos en esto. Hay una gran estrategia que Dios ha dejado para nosotros. Y también nos ha capacitado, nos ha dejado las herramientas necesarias. Ese escudo de la fe, esas herramientas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a llegar a buscar, a husmear, si él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuándo va a llegar? Yo no sé. ¿Usted lo sabe? Tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que andar nosotros? No vamos a andar paranoicos, ¿verdad? Del demonio. Ahora sí, demonio, no vamos a andar así. Pero tenemos que estar preparados, como de rodillas, poniéndonos en las manos del Señor en la mañana y decirle, Señor, te encomiendo mi día, te encomiendo mi familia, te encomiendo mis hijos, te encomiendo mi trabajo y espero de ti las bendiciones que tienes preparadas para mí hoy. Okay. Pero ¿qué sucede? Que si ni para comer le damos gracias a Dios. No nos olvida. Hay que orar por mí, hermano. Dice bonito. Y ahí, fíjese, hay que sostenernos unos con nosotros. Y nos volvemos bíblicos. Y si no lo hace, porque no me ama. Y es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno no lo hace, no es pecado. Así que ora por mí. ¿Y qué tiene que hacer? Orar por él.
Pero no estoy diciendo ruega por él. Así que debemos de entender esa frase, ¿verdad? Que nadie pague a otro mal por mal. Esta parte es bien bonita. Y por eso voy a tomar bastante agua para poder hablar lo que tengo que decir. Primera de Tesalonicenses 5:15. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice lo que leíamos anterior. Primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Como hermanos, sí, como familia. Óigame bien. Yo tengo 5 hermanos. Somos 5 hermanos. Cuando éramos niños, éramos bien pleitistas. Si alguno me ve por ahí, va a decir es cierto. Discutían, peleaban. Pleitos de niños me refiero. Porque gracias a Dios no tengo problemas con ninguno de ellos. Vivíamos en la misma casa. Comíamos en la misma mesa. Compartíamos el mismo papá y la misma mamá. Compartíamos muchas cosas en común. De igual manera, nosotros como iglesia estamos juntos. Venimos a la misma iglesia. Pero de repente el hermanito no le gustó lo que el otro hizo. No le gustó lo que el otro dijo. Y empieza aquella situación y el enemigo le empieza a susurrar y empieza usted a hacer anidar aquellas ideas y dice, cierto. Por mí lo dijo. Por mí se puso a reír y tal vez estaba riendo de otras cosas porque hay gente que se ríe hasta de cualquier cosa. ¿Verdad? Pero de repente es ahí donde empiezan los conflictos. Es allí donde se dan las situaciones y nosotros como iglesia tenemos que romper con esos esquemas. No tenemos que darle cabida al enemigo. Inmediatamente descubrimos algo, una situación parecida o similar, cortémosle las alas al enemigo. Recuérdese que las zorras pequeñas son las que producen más problemas dentro del viñedo. La murmuración, el problema, los chismecitos. ¿Ya te diste cuenta? Y hasta textos y en cadena y todo lo demás. Y ahí sí sirve la tecnología. Entonces tenemos que romper con esos esquemas, porque el Señor quiere que nosotros seamos benignos, que el fruto del Espíritu esté sobre nosotros. Romanos 12 nos dice de la siguiente manera: no os venguéis vosotros mismos. Oiga bien, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Oiga bien, a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El problema es que nosotros nos sentimos muchas veces más perfectos que Dios y queremos hacer la justicia por nuestras propias manos y le decimos al Señor, tú no vas a ser justo con lo que le vas a hacer, entonces actúo yo. Y el Señor está diciendo, mía es la venganza, yo pagaré. Yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuántos vivimos de esa manera? Tenemos que entender, hermano, que si venimos a los pies de Cristo es para ser mejor. Y si estamos aquí, tenemos que ser perdonadores. Si 70 veces tu hermano llega y te pide perdón, tienes que perdonarlo. Hasta que te hayas acostumbrado. Hasta que ya eso ya no te ofenda. Porque ofensas siempre van a haber de cualquier situación. Hasta por una mala mirada. Hasta por el parqueo, que agarró mi parqueo, como ese mi silla. Por muchas cosas. Hay veces nos ponemos tan infantiles y empezamos a crear conflictos en detalles que no son buenos delante de Dios. Pareciera que son detalles tan insignificantes, pero delante de Dios tienen mucho valor. De lo contrario, el Señor no lo pusiera aquí.
Fíjese, ahí en Mateo, este versículo le voy a pedir ahí al hermano Alejandro que me ayude a ponerlo. Mateo 5. 5:38. Oye, ¿cómo dice la palabra del Señor? Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando el Señor habla en estos términos, es ahí donde nosotros tenemos que poner atención. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Dura cosa me has pedido, le va a decir. ¿Cómo le vamos a poner la mejilla si no somos capaces de perdonar con palabras? ¿Cómo nosotros vamos a ponerle, sí está bien, no hay problema, pégame duro, quítate la cólera conmigo, ¡bum! Aquí está la otra, por si todavía te queda un poquito de cólera, ¡bum! Imagínense usted en ese plano, nadie. Es difícil, hermano. Pero el Señor está diciendo, pero yo os digo, antes fue dicho ojo por ojo, diente por diente, como quien dice, lo que me hace lo tiene que pagar. Pero yo os digo, dice el Señor, no actúes de esa manera. Mejor ve con él la mía extra, camina con él la mía extra. Si él te pide un favor que es pequeño, hazle uno grande. Bendícelo. Vamos a pasarnos al 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Por eso es que el estándar de un hijo de Dios tiene que ser diferente. Si en verdad es hijo de Dios o hija de Dios, usted tiene que ser perdonador. Usted tiene que amar aún a tus enemigos. Pero muchas veces ni al pariente, a la familia, al papá, a la mamá. No le estoy diciendo que es fácil. Yo pasé una situación difícil donde pasé como alrededor de unos quizás 7, 8 años que yo no hablaba con mi papá. Sentía rencor, sentía mucho odio. Pero al llegar a los pies de Cristo yo entendí que si yo lo perdonaba, también el Señor no me iba a perdonar a mí. Y tuve que hacerlo. Le pedí perdón. Este día fue glorioso, fue maravilloso porque también Él se quebrantó. Es algo bonito. Pero ¿qué sucede si nosotros no cumplimos con la palabra del Señor dice? Vamos entonces a tener que ser tomados por el Señor y Él va a enmendar nuestros pasos. Ahora bien, yo les quiero decir esta frase. Como se han dado cuenta que amonestar no es sencillo, para la próxima yo le voy a pedir a alguien que pase aquí y que diga un versículo de esa manera, con ese deseo de que haya un cambio en cada uno de nosotros. Yo le garantizo, hermano, se va el gozo muchas veces. Cuando se tocan temas como estos, se desaparecen los amenes y los aleluyas. Pero alguien tiene que decirlo, hermano. ¿Y sabe por qué tenemos que decirlo? Porque a Dios no le agrada. Tenemos que enmendar nuestros pasos. Así que si alguien me quiere ayudar, pues abierto está el lugar para que lo haga, ¿verdad? Para que me ayude. Pero además de eso, hermano, lo último es que debemos de abundar con frutos. El creyente como tal tiene que tener muchos frutos abundantes. Y uno de los frutos tiene que ser en el gozo, estar siempre gozoso. Hermanos míos, dice Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No tenemos que perder el gozo. La gente tiene alegrías pasajeras. La gente celebra un cumpleaños y estaba feliz. Después de que terminó la fiesta, se fue el gozo. La alegría, hasta ahí llegó. Terminó la cuerda. Pero nosotros como hijos de Dios estamos en una prueba, tengamos gozo. Estamos en una dificultad, tengamos gozo. Partió un pariente, tengamos gozo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque si estaba en Cristo, está en la presencia del Señor. Y ese gozo tiene que invadirnos.
Y además de eso, nos dice el Señor que debemos de tener comunicación constante, orar sin cesar. No dice orar sin cesar y manda buscando a alguien que se llame César para orar. Y si no le encuentra, pues no, como no encontré a César, no voy a orar. Orar sin cesar. En todo tiempo, en lo secreto. Ahí, en ese lugar donde Dios lo escucha. Es bonito orar en lo secreto. Yo en lo secreto, cuando ya no hay nadie aquí, yo sé que todo seguido me pongo a decirle al Señor, aleluya. Yo sé que solo el Señor me escucha. Hay cosas que usted, y no me va a decir que solo a mí me pasa, hay cosas que usted las ha hecho y no quiere que los demás lo escuchen. Ni mi esposa, yo estoy seguro que ella ahora es solitaria por su esposita. Claro que sí. Y le pongo de ejemplo a él, porque si no, le pongo de ejemplo a otro, me va a enojar. Pero todos, hermanos, tenemos situaciones así que nos avergüenzan o que nos avergonzamos. Nuestros ojos constantemente, mire, si la vista dice la palabra no se cansa de ver, ya se anda viendo para todos lados. Y a veces ve cosas que no tienen que ver. Los oídos escuchan cosas que no tienen que oír. Y ahí estamos escuchando. Y somos felices. Pero ¿saben por qué? Porque la carne está deleitando. Y a veces es como el girasol, nos volvemos como el girasol que gira a los 360 grados. Porque la vista nos llama. El pecado está ahí. Nosotros tenemos que pedirle a Dios en esa oración que nos ayude a tener ese dominio propio. La oración es indispensable. Además de eso, ser agradecidos, hermanos, por lo que tenemos. No vivamos con tristeza. Si no nos tocó, hermanos, una condición diferente, no tenemos una mansión aquí en la tierra, la tendremos en los cielos. Aleluya. Y nosotros pensamos que es una lucha de la frustración, por eso va a decir, no, pues hermano, no quiere tener casa. ¿Cómo no? Si usted tiene su carro, cuídelo. Cuídelo. Dele rayo al que no tiene. No le diga, quítate los zapatos antes que te suban. No, hermano. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. A Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, dijo Juan. Ahora tenemos, me decía un hermano, he estado en posición arriba y en posición abajo. Eso es hermoso reconocerlo. Hay gente que reconoce eso solo cuando tiene. Pero nosotros no somos de esa iglesia, hermano. Nosotros somos de la iglesia de Jesucristo. Y por último, hermanos, con discernimiento espiritual para participar activamente. Usted necesita el discernimiento espiritual en lo que usted va a hacer, en las decisiones que usted va a tomar, en el servicio que usted va a desempeñar. Fíjese, allá en 1 Tesalonicenses 5:19 dice un versículo que es bien cortito. Yo le voy a pedir que me ayude a buscarlo. 1 Tesalonicenses 5:19. ¿Cómo dice? No apaguéis el espíritu. O sea que el espíritu se puede apagar. Se puede apagar, así como se apaga el fuego. Por eso dice, mantener viva la llama del espíritu que arde en tu corazón. Pero ¿qué sucede cuando nosotros lo apagamos? ¿Cómo nosotros lo apagamos, mejor dicho? Porque si se apaga, se tiene que apagar por algo. Vamos a ver lo que dice Efesios 4:25. Estas son lo que nosotros utilizamos para apagar el espíritu. Es como que usted agarre la manguera con agua y empiece a echarle a fuego. Por lo cual, desechando la mentira, levante la mano a los mentirosos. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Nadie la levanta. Amén. Mentiritas piadosas, ¿no? No, mentiritas blancas, dice el hermano. ¿Cuántas ha dicho? Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Deje de andar engañando al hermano. Deje de andar engañando a la hermana, prometiéndole cosas que no le va a cumplir. No le digas, te voy a llevar a comer y no la lleves. Eso usted está pensando en otra cosa, ¿no? Que no vele su mente más allá. Desechando toda mentira, porque somos miembros los unos de los otros. Oiga bien, y aquí a ver cuántos se identifican conmigo y dicen amén con fuerza.
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Los enojados pueden decir amén. Amén. No, si ahora todo el mundo está con gozo, hermano, con alegría. Tóquelo tantito. Va a sacar el león que hay por dentro. Ahí no va a sacar el campeón que hay en ti, sino que el león que hay en ti. Porque así somos muchas veces, hermanos. Nos enojamos con facilidad. Parecemos un fosforito. Y explotamos con tantito, si cambiamos de color rapidito. Y más si andamos de rojo. Aleluya. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Enojarse es pecado? No, el problema del enojo es que usted mantenga ese enojo hasta que el sol se ponga. Usted se enoja en la mañana y espera que se llegaron las 7 de la noche, las 8 y empieza a amanecer el siguiente día y usted enojado. No te enojes tanto, dice el Señor. Si te enojas, enójate con razón. No te enojes tanto. Controla tu ira. Controla sus impulsos. Pídele a Dios dominio propio. De aquí en adelante, hermanos, si nos enojamos, no es pecado enojarse. El problema es no controlar el enojo. No se sienta aprobado por eso. Procure no enojarse. ¿Verdad? Necesitamos ser mejores cada día. Airados, pero no pequéis. No pongas el sol, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo, porque cuando nos enojamos, decimos cosas que no teníamos que decir. O hacemos cosas que no teníamos que hacer. Aleluya. Quebramos los celulares, ¿no? Les quería contar la anécdota, pero no. Y después, ¿qué es lo que hace? Después que quebra el celular, lo va a recoger otra vez y lo empieza a pegar. Y después dice, ¿para qué lo tiré? Es que estaba enojado. O de repente va y le empieza a pegar a las cosas. En el momento que esté enojado no le dolió el pie, pero después anda. ¿Y qué te pasó? Es que me golpeé. No te golpeaste, le pegaste porque estabas enojado. Y en el enojo no se dio cuenta. Pero nosotros, hermanos, no somos de esa clase de personas. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes, con ese dominio propio, con ese fruto del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Somos hijos del Dios de los cielos. Y como hijos del Dios de los cielos, nuestro estándar es distinto. Así que no se vale, no te va a estar enojado. Aleluya. Pero vea lo que sigue diciendo. El que hurtaba, no hurte más. En la compañía hay bastante de esto. Ni lo ocupo. No lo ocupo. A ellos ni falta les hace que quieren dinero. Dicen. No, hermano, no se confunda. Si usted va a un lugar de trabajo, alguien más lo compró para la compañía, no para usted. Y el hurto es diferente del robo, porque el hurto no se aplica a violencia, el hurto se aplica a astucia. Lo encontró por ahí estaba, mira. Y entonces seguimos platicando nosotros y yo le sigo predicando y usted no se da cuenta y yo pongo mi manita aquí. Amén, aleluya, hermano. Y de repente usted va a bajarle y ya. Dígame la seña, le echo la visita y caminando y que nadie se le para. Pero ¿quién le susurró al oído que se llevara eso que no era suyo? El que hurtaba que no hurte más, dice, no que se ponga a trabajar. Si quiere algo, que le cueste, hermano. El rey David le dijo, Hernán Joseo, le dijo, mira, aquí te doy la era. No le dije, yo al Señor no le doy algo que no me cueste. Si usted quiere tener algo bueno, que le cueste, hermano, trabaje, pídale al Señor sabiduría e inteligencia. Trabaje con honestidad, sea serio en su trabajo. Que la gente lo identifique porque es buen creyente, no porque es el que más arma relajo en la tienda. Que la gente lo vea, que usted es responsable, que es respetuoso, porque hay gente que lo va a probar y le va a dejar una cosita ahí para ver si usted se la pasa llevando. Por eso la palabra de Dios dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, versículo 28. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y oiga bien el último versículo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Hay alguno aquí que todavía se le sale una palabrita no tan grata? Que todavía repite cositas que no le agradan a Dios y que tienen privilegio. Míreme si está encendido el aire, hermano, porque no le ruido. Tengamos cuidado, hermano, somos hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Aleluya, si somos hijos de Dios, pidámosle dominio propio, hermano. Sin necesidad de que nosotros hagamos fuerza, el Señor nos va a dar ese cambio, esa transformación que nosotros esperamos. Yo le garantizo, hermano, si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con usted. El que me ha conocido antes, yo le garantizo que pobre los que andan conmigo. Pero nosotros, hermanos, ahora tenemos una nueva identidad, somos hijos del Dios, somos hijos del Dios de los cielos. Yo les suplico con todo mi corazón, hermanos, que entre nosotros como iglesia, entre el liderazgo, la iglesia con el liderazgo debe haber una buena relación. Entre los miembros debe de haber una buena relación. Que el fruto que usted da para con los de afuera tiene que ser un buen fruto que estamos ofreciéndole a la gente. Y la otra cosa, y lo último, el discernimiento que tiene que haber para servirle al Señor. Tenemos que hacerlo con integridad. Recuérdense que estamos buscando 3 cosas durante este año. La primera es mejorar nuestra adoración. Y en la adoración está la alabanza. Estamos buscando mejorar la oración. Y por eso estamos buscando al Señor de rodillas. Pero además de eso estamos buscando, intentando que la palabra nos llene, que la palabra sea eficiente, que produzcan cambios en cada uno de nosotros. Por eso yo le suplico a todo aquel que va a predicar desde aquí, que no duden en decir la verdad. Hablemos la verdad. Yo sé que en algún momento no nos va a gustar, pero si decimos la verdad, estamos haciendo bien el trabajo y seremos aprobados por nuestro Señor. Usted no sabe cuánta gente hay con necesidad, que nosotros seremos los guías de esa gente. Pero tenemos que pararnos firmes porque de repente van a empezar a venir personas. Oiga bien lo que estoy diciendo. Van a empezar a venir personas que van a tener una necesidad y se le van a acercar a usted. Y usted tiene que darles un buen consejo. Usted tiene que darles una buena palabra. Y sobre todo, un buen ejemplo. Póngase. A ver.